Bueno, entonces en esta parte vamos a elaborar lo correspondiente a la hoja de costos. Hay que tener en claro que esto hace del proceso, pues del ciclo PHB, que es planeación, hacer, verificar y actuar o ejecutar, em, que lo que consideramos en el proceso de administración de gestión. Entonces es muy importante generar los costos, saber cuál es el inicio de los costos, el trasfondo de los costos, porque debemos de tratar de generar valor a través de los costos. Esto hace que nuestro EVA pueda aumentar si llegamos a generar valor. Y en esta parte nos vamos a centrar en la parte de planificación, que es donde entra a trabajar la contabilidad de gestión, que es donde vamos a hacer el análisis de los costos. Esto no es de carácter, de carácter obligatorio, pero en realidad es necesario, porque si tú no haces un buen análisis de los costos, no vas a poder utilizar un método de costeo. Entonces, vamos a empezar por los materiales directos, tanto del pan de bono como de la avena, ¿cierto? Entonces, vamos a traer todo lo que habíamos hecho en la información presupuestada que fue explicada en el video anterior. Entonces nos dicen que el queso por unidad en gramos es esto, lo llevamos, que el costo del queso es de 9,5 cada gramo, que el almidón, la unidad por gramo es 28, el costo del almidón 3,80, el azúcar, costo del azúcar, pues solamente es trasladar información que ya se había explicado. Los huevos, con maíz, el costo de col maíz, la mantequilla y el costo de la mantequilla. Eh, em, Vamos a aclarar que el agua nosotros lo estamos agregando como material directo del producto, o sea, no lo tenemos como SIF, sino que hace parte de material directo. Entonces vamos a agregar el agua por unidad en gramo, que también la habíamos hecho en la información presupuestada, y el costo del agua por unidad, que es este. Entonces ahora seguimos con el de la avena, el precio, la leche, el costo, la canela, el costo, los clavos, los gramos, el costo de los clavos, la panela, los gramos, el costo de la panela, la nuez moscada y el costo de la nuez moscada. Entonces aquí tenemos que el costo del agua también lo tenemos en la información presupuestada, que es este, pues los gramos por unidad y el costo sería este, ¿cierto?
Entonces tenemos un total de la materia prima, pan de bono de 610.51 y de la avena de 742.82. Hecho esto, vamos a calcular lo de la materia de obra directa. Aquí ya tenemos esta información que la habíamos hecho en el personal a contratar, fue explicado en el video anterior, que es esta parte, entonces la traemos a esta sección. Entonces, vamos a hacer el costo del proceso de preparación, pues la mano de obra directa por el costo del proceso de preparación. Entonces sabemos que en la personal a contratar tenemos el salario de mes de esta persona, que es 1.200.000. También tenemos el factor prestacional de esa persona, que es de el 59.45%. Entonces, lo que hace esta fórmula es vamos a calcular cuánto es el valor en pesos del factor prestacional, que sería el 1.200.000 multiplicado por el 59%, ¿cierto? Y el costo total del empleado sería el 1.200.000 más el millón, de nuevo otra vez el 1.200.000 por el 59%. Sería 1.013.955. Y aquí vamos a hacer los minutos laborables por mes, que ya los tenemos. Recuerden que son 10.713, esto fue explicado en el video anterior. Y aquí simplemente vamos a hacer una división, que sería tomar el costo total por empleado y lo dividimos por los minutos laborables de cada mes, y aquí nos da el costo del minuto que el trabajador encargado del proceso de preparación necesita, ¿cierto? Luego hacemos lo mismo con el trabajador del proceso de cocción. Nos vamos a la pestaña de personal contratar y seleccionamos cuál es el salario de este. A ese le sacamos también el factor prestacional. Y hacemos lo mismo para saber cuánto corresponde el factor prestacional de este empleado, ¿cierto? Y para saber el costo total del empleado, pues hacemos lo mismo que el anterior. Sumamos los 828 más la multiplicación de estos 828 por el factor prestacional. Entonces esto nos da 1.361.979, está bien. Y el costo del trabajador sería el costo total del empleado dividido los minutos laborados por mes. Entonces ese es el costo de minuto por trabajador. Listo. Entonces aquí es como un resumen. Aquí nos dice el costo de mano de obra directa, proceso por preparación. Entonces sabemos que por preparación el de 178, tanto para la avena como para el pan de bono. Y necesitamos saber cuánto es el tiempo por unidad. Entonces, para el tiempo por unidad, sabemos que lo tenemos en la información presupuestada. Entonces, como es del pan de bono, necesitamos saber cuál es el precio, el tiempo por unidad de preparación.
perdón, el tiempo por unidad, entonces solamente tenemos en cuenta el tiempo por unidad de preparación del pan de bono. Y lo mismo el tiempo de preparación minuto por la avena. Entonces lo que hacemos es una multiplicación simple. El tiempo por unidad multiplicado por el costo de minuto que utiliza el empleado de la preparación. Entonces esto nos da el total de mano de obra directa, por empleado. Aquí hicimos lo mismo para la avena. Listo. Lo mismo vamos a hacer con el proceso de cocción. Entonces el tiempo de unidad que está en la hoja presupuestada de cocción del pan de bono y el tiempo por unidad de cocción de la avena. 2 minutos en cocción. Y lo vamos a multiplicar por el costo de minuto de trabajador del proceso de cocción, que es 127.13 para ambos. Y se hace la multiplicación sencilla, que es el tiempo por unidad y el costo del minuto. Lo mismo se hace para este. Ok. A continuación vamos a traer un presupuestado pues de cuánto es el tiempo por unidad del costo de toda la mano de obra directa. Entonces vamos a traer de la hoja presupuestada tanto lo que es para preparación y cocción del pan de bono y tanto lo que es preparación y cocción de la avena. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a calcular pues una operación sencilla, el total de la mano de obra directa, que es la suma pues del total de la mano de obra de la preparación y de la cocción. Entonces sería este más este. Y aquí sería este más este. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos para los costos indirectos de fabricación, que para en este caso sería la energía. Entonces vamos a traer cuánto cuesta la energía por kilovatio, que eso está en la hoja presupuestada. Que para la avena 0.9, perdón, para el pan de bono 0.9 y para la avena 2.3. Y ese sería el costo que sería de 10 para el pan de bono no miremos bien, de 7.39 para el pan de bono y de 19.98 para la avena. Listo. Entonces, ¿cuál sería pues el costo por unidad? Sería una multiplicación sencilla de 0.9 por el 7.39 que nos da 6.39 y el 2.3 por el 19.98 que nos da 46.67. Ahora es importante también pues, a la asignación y distribución de los costos indirectos de fabricación, la definición del NOR, pues que dice que es la capacidad requerida según la producción y las ventas esperadas. Entonces empezamos diciendo que la producción del mes por mes del pan de bono, ya sabemos que esto lo tenemos en la información presupuestada, es 4.100 y de la avena son 3.600, ¿cierto? Que los minutos por unidad también está en la información presupuestada, solamente extraer la información 0.6 para pan de bono y 0.15 para la avena. Entonces los minutos necesarios al mes sería la multiplicación
de esto por esto y de esto por esto. Y aquí sería pues el total de estas dos columnas, que nos da 2989.41. Los minutos por persona de cada mes, recordemos que es de la información que habíamos hecho en el personal contratado y fue la que trajimos acá. Entonces simplemente es traer la información acá. Entonces nos dice, minuto persona por mes es este. Y las personas a contratar por proceso de preparación serían este dividido este, que nos da 0.3. Lo mismo hacemos con el proceso de cocción, que sería la presupuestada por mes, proyectada por mes y la producción proyectada para la venta. Lo mismo, tomamos los minutos por unidad para el proceso de cocción para cada producto. Entonces aquí lo que hacemos es la multiplicación de nuevo. Perdón. Aquí los minutos por unidad, cocción 1.2 y aquí es de 0.88. Y aquí hacemos esta multiplicación. Esta sería la suma. Y las personas a contratar por el proceso de cocción sería lo mismo que hicimos acá. Tomamos el total de los minutos necesarios por mes y lo dividimos por los minutos por persona por mes. Y eso nos da ese porcentaje. Entonces, el no en minutos sería la suma de los minutos necesarios al mes para el proceso de cocción y la suma de los minutos necesarios al mes para el proceso de cocción y preparación, que sería 12.085.88. Luego de esto vamos a seguir con los CIF, la tasa fija de los CIF, el precio por minuto. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, a continuación lo que sigue es hacer la tasa fija CIF, que vamos a coger pues el total de los CIF, tanto para el pan de bono y de la avena, y lo vamos a dividir por los minutos que nos dio de mano de obra, ¿cierto? Entonces hacemos lo siguiente. En la información presupuestada tenemos que el CIF fijos de pan de bono son 4.853.000 y los CIF de la avena son estos, ¿cierto? Entonces esa información la vamos a dividir por lo que nos dé minutos, el NOV en minutos de mano de obra. Y eso nos da este cálculo. Luego vamos a tomar la base de aplicación de los minutos por unidad. Entonces eso fue lo que calculamos aquí en los minutos por unidad por cada proceso. Entonces, para el pan, el pan de bono, en el proceso de preparación y aquí en el proceso de cocción se suma. Y lo mismo hacemos con el pan de bono, preparación, los minutos por unidad y de cocción, los minutos por unidad. Y lo que hacemos es una multiplicación sencilla para saber los costos fijos por unidad. Colocamos los minutos de ambos procesos y lo vamos a multiplicar por lo que nos dio la tasa fija sí, peso por minuto. Entonces esto nos da
1.309.48 para el pan de bono y 748.88 para la avena. Luego vamos a coger los SIG variables, que fue lo que calculamos aquí arribita en la energía. Este para el pan de bono y este para la avena. Y el total fijo sí por unidad, pues simplemente otra vez los minutos por lo que cuesta y esto por esto, perdón, esto por esto. Listo. Ya cuando tenemos toda esa información podemos llenar la hoja de costos, porque esos son los cálculos necesarios que necesitamos para poder empezar a hacer los estados de resultados por el método absorbente, variable, los pasos siguientes. Entonces vamos a decir que la mano de obra del pan de bono fue la que hallamos aquí arribita, que es 10.51, y que para la avena son 742.82. Luego, que la mano de obra por el proceso de preparación va a ser este para el pan de bono y este va a ser para la avena. Lo mismo hacemos con el de cocción. Para el pan de bono y este y de la avena. Entonces por eso hicimos todos estos cálculos, ¿no? Porque necesitamos saber cuánto es la materia directa, cuánto es la mano de obra directa por cada proceso, cuáles son los SIG variables y cuáles son los SIG fijos. Recordemos que todo esto en una materia anterior, que es gestión básica, cuando vamos a elaborar un producto tenemos que saber cuánto trae de esto materia prima, cuánto es la mano de obra directa y cuántos son los SIG. Entonces, por eso es necesario hacer todos estos cálculos. Luego el SIG variable de la energía, que es este para el pan de bono y este para la avena. Y aquí los SIG fijos. Que serían este para el pan de bono y este para la avena. Y aquí lo que hacemos es una totalización de todos los elementos para empezar a preparar el producto. Luego de esto ya vamos a hacer pues el resumen de la hoja de costos, que sería materia prima, materia directa, la mano de obra, que sería la suma de la preparación y de la cocción, y la suma de los SIF, que sería tanto los variables como los fijos. Y este sería el total de ambos. Entonces ya tenemos pues la hoja de costos. Aparte de eso, vamos a hacer una información adicional que necesitamos para la elaboración de los estados de resultados. Entonces, sabemos que la tasa de impuestos legalmente por norma es del 34%. Entonces, vamos a traer cuántos son nuestros activos. Esto lo tenemos en el balance inicial.
¿cierto? Luego vamos a saber cuáles son nuestros pasivos financieros. Y nuestros aportes de capital. Entonces, ese sería el costo de capital que nos cobrarían los diferentes terceros por el uso de este dinero. Entonces, sabemos que los bancos nos van a cobrar el 1.5 de intereses por este préstamo. Y los socios esperan unas utilidades, no, los socios nos van a cobrar el 2% por el aporte que ellos hicieron. Entonces, eso sería todo para elaborar la hoja de costos. Entonces, ya hicimos la hoja de costos y vamos a pasar a hacer el estado de resultados eh, presupuestado por el método absorbente. Entonces ya tenemos eh, el formato y vamos a empezar a reemplazar los valores. Entonces nos dice, ¿qué cantidad? ¿Cuánto sería la cantidad? Lo que tenemos en la información proyectada, presupuestada, que sería las ventas. Lo mismo para acá. Luego nos dice el valor unitario. Entonces sería lo que está en la información presupuestada, que sería el pan de bono 3.000. Y aquí hacemos la multiplicación de lo que las unidades que vamos a vender por el precio unitario. Listo. Luego nos van a pedir el costo de la mercancía vendida. Entonces, el costo de la mercancía vendida se toma de la hoja de costos. ¿Qué sería este resumen? ¿Cierto? Y hacemos lo mismo, procedemos a multiplicar. Para saber el porcentaje, pues hacemos como una división para saber el porcentaje de esto. Y nos dice que es el 72.87. Entonces sabemos que el total de la utilidad bruta sería esto menos esto, o sea, las ventas menos el costo de la mercancía vendida y las ventas totales menos el costo de la mercancía vendida. Y ese correspondería, si pues ese es el 100 y ese es el 72.87, ese correspondería al 27.1, ¿cierto? Ahora vamos para las avenas. Entonces decimos que la avena, la cantidad está en la información presupuestada, que las ventas proyectadas son 3.550. Para calcular el costo de la mercancía vendida también tenemos en cuenta estas unidades. Luego vamos a colocar el valor unitario que también lo tenemos en la información presupuestada, que es el precio de venta, que sería 4.000. Y hacemos nuestra respectiva multiplicación para saber cuántos son las ventas. Aquí lo que hacemos es una sumatoria de las ventas del pan de bono y de la avena para un total de 26.200.000. Luego vamos a traer el costo que ya habíamos calculado en la hoja de costos para la avena, que este va a ser parte del de la avena, el total costo unitario estándar. Y este lo vamos a multiplicar, vamos a hacer lo mismo, multiplicar este por este. Y eso igual, hacemos la sumatoria del costo de la mercancía vendida, tanto del pan de bono como el de la avena.
Aquí, para saber el porcentaje, hacemos una división entre el costo de la mercancía vendida de la avena contra las ventas. Entonces nos dice que ese sería el 41.9%. Para saber la utilidad bruta, restamos el valor unitario de las ventas menos el valor unitario del costo de la mercancía. Y lo mismo, recogemos las ventas de la avena menos el costo de la mercancía de la avena. Y si este es el 100 y este es el 41, entonces este sería el 58.8%. Lo mismo para este dividido este. Y este. Ok. Ya después de esto tenemos que hallar cuáles son los gastos de administración y ventas, ¿cierto? Entonces los gastos de administración y ventas lo tenemos en la hoja presupuestada. Gastos de administración y ventas fijos. Entonces esto lo traemos al estado de resultados, que sería igual. Y aquí simplemente vamos a hacer que la utilidad bruta menos los gastos de administración nos da la utilidad operacional, ¿cierto? Entonces, para calcular cuánto es la utilidad operacional, el porcentaje de las ventas es el 16.1. Entonces, ahora nos vamos para los gastos financieros. Los gastos financieros lo hicimos en la hoja de costos, que es el costo de capital que nos cobran por tener el préstamo en el banco, que serían 420.300. Para tener la utilidad de impuestos que hacemos, cogemos la utilidad operacional menos los gastos financieros. Para saber el porcentaje de este sobre las ventas, sería el 0, perdón, sería el 14%. Listo, entonces vamos a calcular el impuesto. El impuesto sería tomando la utilidad antes de impuesto y lo vamos a calcular por el 34%, que es la tasa de impuesto legalmente establecida. Y esto ya nos da la utilidad neta, que sería coger la utilidad de impuestos menos la utilidad neta. Entonces aquí ya tenemos el estado de resultados por el método absorbente, donde nos da una utilidad neta de 2.502.678.52. Bueno, entonces recordemos que el estado de resultados absorbente es el mismo que el total. Ese es el que los costos fijos van directamente al producto y se llevan en inventario y son reflejados en el estado de resultados cuando el producto es vendido. Entonces, vamos a ver cuál producto impulsar, ¿cierto? Entonces, para saber el costo de la materia, vamos y miramos la cantidad. Entonces, la cantidad van a ser los mismos 4.000 para este. El valor de los costos fijos es lo que tenemos en la hoja de costos. Aquí los fijos para el pan de bono, que es este, y para tener en cuenta, para saber el de los costos variables, pues entonces tomamos el de la mercancía vendida y le restamos los costos fijos y aquí obtenemos el valor. Entonces, para saber el total es simplemente una multiplicación y esa sería pues la suma del costo de los costos variables, el costo de la mercancía vendida, costos variables y costo de la mercancía vendida, costos fijos. Y ese sería el total de esto. Lo mismo va a pasar para la avena. La cantidad pues son las ventas
el costo mercancía vendida de los costos fijos es el que tenemos en la hoja de costos para la avena. Y para saber el de los costos variables, simplemente cogemos el de la mercancía vendida y le restamos este. Para saber pues el total, lo mismo hacemos una multiplicación. Y aquí simplemente hacemos una suma de ambos costos variables, tanto del pan de bono como la avena. Y este lo mismo para los costos fijos, el pan de bono y la avena. Entonces, para resolver la pregunta de cuál producto se debe impulsar, lo primero es saber si tenemos capacidad disponible. Aunque nuestros trabajadores estén trabajando en día completo en ambos turnos, podemos darnos cuenta en el personal, en esta parte donde calculamos, sabemos que ellos trabajan los minutos por 24 días, son 11.520. Pero con esto también encontramos que tenemos 806.40 minutos inactivos, o sea que tenemos capacidad disponible en tiempo para seguir produciendo. Entonces, como sabemos que hay capacidad disponible, eh, podemos observar que el producto que se debe impulsar para la venta es el que tiene el que nos arroje mayor contribución marginal. Para esto es necesario hacer el estado de resultados variable, que es el que se va a hacer seguidamente y donde podemos ver cuál de estos productos, pan de bono y avena, es el que nos obtiene la contribución marginal.